Buenos días, hermanos. Este pasaje que leímos ahorita es conocido y tiene el subtítulo de el discurso de despedida de Samuel. Samuel fue el último juez de Israel. Entra Saúl como rey y Samuel se despide del pueblo de Israel como juez. Como diríamos, entrega el mando a Saúl. Y el pasaje es muy conocido porque es ese pasaje cuando Samuel le advierte al pueblo del pecado que cometieron por soberbia al haber pedido tener un rey humano y desechar a Jehová como su rey. Ahí agregaron, como ellos dicen adelante, a toda nuestra maldad agregamos este pecado, que pedimos un rey humano. Fue un acto de triunfalismo del pueblo y un acto de soberbia, pero también un acto de miedo, porque Saúl acababa de librarlos en la batalla contra los amonitas que los venían asediando, persiguiendo. Entonces ahí se embriagaron de triunfo y pidieron rey y le nombraron a Saúl. Yo enseño, entre las cosas que enseño, en ciencia política, y los politólogos en todos los tratados toman siempre este pasaje, lo citan los ateos, los seculares de la ciencia política, porque enseña esa tendencia natural de las masas, natural en las masas, es una tendencia a ser manipuladas, a ser maltratadas, a ser despreciadas, a ser humilladas. Es una tendencia de las masas en el mundo entero, ¿sí? Es decir, a ser gobernadas en el mundo entero. Prefieren ser gobernadas antes que asumir su propia responsabilidad, ¿sí? Los gobiernos son inventos humanos y como invento humano, todo gobierno en cualquier país del planeta es perverso, es corrupto, porque es creación humana. Y este texto narra eso. Pero no es de eso. Habrá ocasión de pronto de pensar en otro momento, hablar de eso. Pero no es de eso precisamente de lo que quiero compartir esta mañana, sino de la recomendación más grande que Samuel le hace al pueblo de Israel al momento de despedirse como su juez. En el versículo 14 que leímos dice: si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Ahí está la recomendación más importante que Samuel le hizo en esa despedida al pueblo de Israel. Sírvanle a Dios. Sean siervos de Jehová su Dios. No se vayan tras vanidades que son efímeras. Sírvanle a Dios. Por eso he titulado la predicación esta mañana: de estar en servidumbre a ser siervos. De estar en servidumbre a ser siervos. En la versión que leímos, Reina Valera, 4 veces aparece que Samuel le recomienda al pueblo: sírvanle a Dios. El versículo 14 está 2 veces: si ustedes le sirven, si su rey les sirve. En el versículo 20 vuelve y les dice: sírvanle de todo corazón, no se aparten. Y en el versículo al final, cuando se despide, vuelve y les dice: sírvanle de todo corazón. Recuerden, no olviden, tengan en cuenta lo que Dios ha hecho por ustedes. De servidumbre a servicio, a ser siervos. Los expertos en sociología, psicología, ciencia política,
afirman que la diferencia entre servidumbre y servicio es muy fina, muy delgada, casi imperceptible. No sé si tengan razón, pero en la Biblia, en la palabra de Dios, la diferencia es clara, es evidente. Una cosa es estar en servidumbre, otra cosa es ser siervo, otra cosa es servir. En la Biblia, en la antigüedad, servidumbre significaba estar obligado a algo. Era una carga pesada. La servidumbre coarta la libertad, según la Biblia. Estar en servidumbre era ser reducido como persona, humillado, estar atado. Así vivió el pueblo de Israel en Egipto, en servidumbre. Obligados a bajar la cabeza, obligados. En el Éxodo, primer capítulo, versículo 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Someter a otro a servidumbre es como eso que hizo Faraón con el pueblo de Israel. Amargarle su existencia, reducirle como persona, maltratarles, forzarles, negarles sus derechos y cada vez la carga más dura. Y ahí hago un paréntesis, excúsenme. El pasado 30 de enero de este año, la Corte Constitucional colombiana sacó una sentencia diciendo, después de 200 años de lo que llaman independencia, una sentencia donde ordena que las empleadas del servicio no se les puede llamar sirvientas. La misma Corte, no se les debe llamar sirvientas. Porque ese término lo que significa es maltrato. ¿Sí? Detrás del insulto viene el desconocimiento de los derechos. Mi familia viene de Popayán, una de las ciudades más rancias de este país, más excluyentes y más marginalistas. Y el término de allá era India igualada para las empleadas del servicio. ¿Sí vio la India igualada esa? ¿Sí vio la sirvienta esa? Así se trataba en este país. Por eso tenemos la guerra que tenemos. Por eso tenemos este dolor que tenemos. Porque como sociedad no fuimos enseñados sino en la urbanidad de Carreño. No fuimos enseñados para respetar ni para la decencia, sino para los buenos modales. Y como las empleadas del servicio no eran objeto de buenos modales, eran sirvientas. Y así se les trataba. En las universidades que trabajo, Externado, Javeriana, donde va la gente con más plata de este país, el insulto que más usan esos muchachos, en esa letrina que llaman redes sociales, para descalificar al otro, guisa, guiso. Y usted viera cómo tratan a los del servicio allá, a los del aseo, a los porteros. La dificultad con mis hijas y la enseñanza constante ha sido eso. Hay una señora que va a ayudarnos a la casa y es enseñarles todo el tiempo. La persona que mejor debes saludar y tratar en esta casa, por encima de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos, es esa señora que viene a dejarnos su trabajo, su vida, su esfuerzo, su servicio. Te levantas y vas y la saludas, le das un beso, y cuando se vaya en la tarde te vas y le das un abrazo y le dices gracias. Es eso lo difícil de no separar la servidumbre del servicio. Y lo que hace este capítulo es enseñarnos esto. Aquí cierro el paréntesis.
para poder reflexionar sobre esa gran dificultad que tenemos para entender qué es el servicio y cómo mirar a quienes sirven y a quienes no sirven. Volvamos al pasaje. De nuevo, Samuel le recalca a Israel: servidle a Jehová con todo vuestro corazón. Servirle, no se aparten, sírvanle con todo vuestro corazón. La enseñanza la voy a dividir en dos partes. La primera, cómo servirle al Señor. La segunda, por qué servirle al Señor. ¿Cómo servirle al Señor? ¿Cómo servirle a Dios? La Biblia está llena de ejemplos, de enseñanzas de cómo servirle a Dios. Pero yo he sacado 4 que me parecen centrales en esto. La primera forma de servirle a Dios, adorándole, alabándole. Encontramos muchos pasajes que nos dicen, y ahora el pastor nos leía, recién terminamos la alabanza, uno de los pasajes, de los muchos que hay en la Biblia, de cómo adorar a Dios, cómo servirle. Pero el Salmo 103 me parece que en su versículo 1 recoge muy bien. Alaba, oh alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Eso es servirle al Señor. El primer paso para servirle es ser agradecidos, aceptar su voluntad, reconocer su poder y su gracia. La adoración es una actitud que no se da solamente cuando venimos a cantar el domingo. La adoración es una actitud, tiene que ser un hábito en la persona, en el Hijo de Dios, aún en la adversidad, aún en la dificultad, sigue siendo el mismo Dios nuestro. Y nuestro primer deber para servirle a Dios es adorarle. Usted y yo fuimos creados para servirle a Dios. Es decir, fuimos creados para adorar y alabar a Dios. Isaías 43, 21 dice: este pueblo que he creado para mí, a fin de que publique mis alabanzas. Tú y yo fuimos sacados para adorar a Dios. Tú y yo somos servidores de Dios si en nuestra actitud, en nuestro ser, en nuestra vida diaria, hay un hábito constante de alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Obedecer, servir, alabar, glorificar a Dios. Esa es la primera forma de servir a Dios, adorándole. La segunda es con nuestros dones y talentos en la obra de Dios, ya sea un ministerio acá, un encargo, una tarea, todo este servicio que ocurre aquí. Primero, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Servir es satisfacer una necesidad. Servir es satisfacer un deseo. Nosotros venimos cada domingo acá con el deseo y la necesidad de alabar a Dios, de glorificarle, de aprender de su palabra. Y aquí encontramos siervos suyos. Estos muchachos que ustedes ven acá hacen esfuerzo, dejan familia por ratos para ensayar, para venir, madrugan, entregan. Esos profesores que usted le entrega a sus hijos cada domingo hacen un esfuerzo. Es el cuerpo de Cristo. Yo quisiera que usted pudiera entenderme la gratitud que yo guardo con esta iglesia local cada día. Porque paso toda la semana escuchando a mis hijas, toda, y está mi esposa acá. Todas mis hijas, toda la semana. Eso me dijo mi profe. Eso nos enseñó mi profe tal. De eso nos habló mi profe esto. Mi profe me hizo esto. ¿Entiende? Eso es servirle al Señor. Eso es servirle. Gálatas dice
Pablo en Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos visto cada domingo acá a Rodrigo, a Walter, a William. Yo les digo los albañiles del hogar, porque es que el trabajo es muy pesado. Yo llamo en construcción, yo les digo a los albañiles porque es que el trabajo que están haciendo es el del albañil, que es el pesado. Eso es servir a Dios. Eso es asegurar la atención de la necesidad y el deseo de las parejas en la iglesia. Para eso es que nos llamó el Señor, para ser parte de un cuerpo. Pero no solo eso. Acaba de bajar Daniela de contarnos que le sirve al Señor allá. Porque yo vi nacer a Daniela. Y desde que Daniela nació, ha visto servir a sus padres, a Dios. Servimos al Señor en el ministerio porque le damos ejemplo a nuestros hijos. Lo que yo más anhelo es que mis hijas un día les sirvan. Porque yo vi servir a mi abuela, a mis tías, a mi familia, a mi madre, servirle al Señor. Es eso. Somos el cuerpo de Cristo y la segunda forma de servirle es aquí en el ministerio. Una tercera que la he aprendido a punta de los años es cómo servirle a Dios, orando y ofrendando por los que llevan el Evangelio a lugares lejanos. Por eso es que van. Aquí tenemos una lista y cuando las niñas mías y nosotros hacemos el devocional y nos ponemos a orar por los misioneros, la lista es larga. De aquí y de los que apoyamos afuera de aquí. Pero es la bendición, ¿me entiende? Es orar por ellos cada día, es ofrendar, es dar. Y en eso, Pablo nos enseña en Filipenses 4, versículo 17, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo le estaba diciendo a los filipenses la importancia de la oración y del apoyo que le daban. Y le dice a ellos: yo no estoy buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Si usted ofrenda a la misión, usted no sabe la bendición que tiene ahí. Yo le doy un testimonio que comparto. En 1994, un misionero amigo con su esposa se iban al Chocó. En la iglesia que me congregaba, les ayudé a hacer sus cartas, presentación, todo, y de pronto ya un día antes de irse me llama él y me dice: ya nos vamos. ¿Tú nos puedes ayudar de aquí en adelante con algo? Y yo andaba buscando trabajo, acababa de dejar un periódico, estaba tratando de ubicarme nuevamente. Le dije: bueno, cuente con 5,000 pesos mensuales. En 1994 yo vivía en un apartaestudio, Cucurucho, dice mi esposa. Pagaba 70,000 pesos de arriendo. Y le dije: tranquilo, Mauro, vayas. Se pasó el primer mes y no hubo los 5,000, el segundo y tampoco. Al tercer mes, la persona que había quedado encargada vino con todo el cuidado y me dijo: usted le dijo a Mauricio que le daba 5,000 pesos. ¿Será que de pronto los tiene? Usted no sabe la vergüenza que me pasó. Y me fui al Señor, al aposento donde Él dice que debo ir. Le dije: Señor, de aquí en adelante, la renta de este apartaestudio vale 75,000 pesos. De aquí en adelante. Así como salgo a conseguir la renta de este apartaestudio, voy a conseguir eso. Y todas las veces que me comprometa con un misionero, eso lo agregaré a la renta. Y así como le cumplo a ese, le honraré a ellos. Excúseme la falta de modestia si le suena eso. Hermano, las ofrendas que yo doy para misioneros hoy con mi esposa superan el 120% de lo que pago de cuota de apartamento. ¿Me entiende la promesa del Señor? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
ni Mayra, ni Stephanie, ni Daniela, ni Linita, ni ninguno de los misioneros está buscando dádivas. Van y hacen un esfuerzo. Yo leo esas cartas de Mayra, yo escucho las historias de Stephanie ahora en esa selva, yo escucho las historias, las cartas de Lina, las leo. Yo digo, Señor, a mí aquí el único esfuerzo es que no pasa el taxi, aquí donde estoy yo. El único esfuerzo que yo hago acá es que está lloviznando y me toca bajarme caminando. Estas mujeres y estos hombres están entregando la vida, sirviéndote. Lo menos que yo puedo hacer por ellos es orar y ofrendar. Y hay un último punto para cómo servirle. Sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Pablo le dice a los Gálatas, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero dice, hagamos bien a todos. A todos. Nos manda hasta servirle a nuestros enemigos. Nos manda a servirle a nuestros verdugos. Y en ese pasaje que está ahí, de Mateo 20, cuando el Señor está dirimiendo ese pleito ahí de esos apóstoles, peleando cuál de los dos será el primero, Él les dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Es decir, son déspotas, son crueles, ¿sí? Explotan, manipulan, maltratan. Mas en vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será el primero, será vuestro siervo. La insistencia de la palabra en servir a los demás es porque Dios sabe las dificultades que cada uno tenemos que enfrentar en este mundo. Y Él sabe que la forma es esa, que unos salgamos a servirle a otros. Y seguro, otros vienen a servirnos a nosotros. 4 razones. ¿Cómo servirle al Señor? 4 razones. Para adorándole en el ministerio, en los misioneros, en los que llevan el evangelio, sirviéndole a los demás. Ahora, ¿por qué servirle al Señor? También hay 4 razones que encuentro. ¿Por qué servirle al Señor? Y la primera es, porque como dice Pablo en Romanos, desde la creación del mundo, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben en toda la creación. Es decir, ¿por qué servirle al Señor? Porque Él es Dios. Porque Él es el creador. Porque Él es el autor de la vida. Porque Él sostiene todo con su aliento, porque el sol, dice la palabra, sale sobre justos e injustos. Pero la más grande declaración de servirle a Dios como Señor la declaró David también en su discurso de despedida. ¿Sí? Le dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. ¿Por qué adorar a Dios? Porque con su aliento nos sostiene a todos. Esos movimientos que sentimos en la calle, ese palpitar de la vida, ese palpitar de la creación, esa belleza de la creación con la que no pueden los científicos. Los científicos le dan la vuelta y la vuelta a ver cómo refutan la creación. Y no hay que llenarnos de argumentos para refutar a los científicos. Solo basta la creación. Solo basta ver
la perfección de la naturaleza para desdecir la ciencia. Por eso, suficiente razón para servirle a Dios. Con eso nomás ya tendríamos. Pero hay una segunda razón por qué servirle a Dios. Porque dio a su Hijo en redención por nuestro pecado. Merecíamos la muerte, dice el apóstol. Merecíamos la paga de nuestro pecado. Y sin embargo, dice Pablo a los Filipenses, en el 2 capítulo, versículo 6, dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es la razón segunda suficiente para servir y adorar a Dios, porque dio a su Hijo en el lugar nuestro. Porque en el cuerpo de Cristo están las heridas de su pecado y el mío. Porque pagó, Pablo dice, fuimos comprados con precio, es decir, fuimos comprados con sangre. ¿Sí? Y gracias a eso, como le dice Samuel a ellos, vuestro pecado, ¿sí?, no importa. Ya ustedes cometieron sus maldades, a eso le agregaron que hoy eligen un rey. Pero aún así y todo, Dios los seguirá cuidando. ¿Por qué? Porque pagó el precio de su pecado. Porque pagó el precio de nuestro pecado. Por esa razón hay que servirle a Dios. Y hay una tercera, que para mí es importante. ¿Por qué servirle a Dios? Porque cada día su misericordia y su fidelidad se renuevan en nosotros. Pueda que a veces confiemos más en nuestras fuerzas, en nuestros talentos, en nuestros bienes, en nuestras capacidades, y proyectamos y planeamos y nos angustiamos, pero nos olvidamos que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas, que cada mañana la fidelidad es nueva, que por dura que sea la prueba que estemos pasando, sigue siendo el mismo Dios. Yo regreso a mi casa todas las noches y apenas pongo la llave en la puerta, lo primero que digo es: Señor, gracias, porque vuelvo a ver a mis hijas, vuelvo a ver a mi esposa después de haber atravesado esta ciudad. Esta mañana les compartía, yo salgo y tomo la ruta, y le contaba esta semana a mi esposa, impresionado, tomo la ruta de la circunvalación al salir de la universidad, externado ahí, y tengo que pasar por la calle por donde mataron al economista del Banco de la República hace 15 días atrás. Este hombre que el Waze lo perdió, lo desvió, lo metió, por ahí paso yo, hermano. Y cada día veo la misericordia de Dios. Y solo por eso me levanto y abro los ojos para decirle: ¿dónde te puedo servir hoy, Señor? ¿Cómo te puedo servir hoy? Si es que cada día se renuevan tus misericordias. El testimonio que les daba de las ofrendas a los misioneros. Desde 1994 que yo di ese paso con la ofrenda a los misioneros. Desde ese día yo no busco trabajo, hermano. A mí me buscan. 24 años. Yo no busco trabajo. Yo no tengo que andar en servilismo detrás ni de los decanos ni de los rectores a ver si cuido. Ustedes vieran la angustia de mis colegas. Estas semanas en el externado, yo le contaba a mi esposa, en un cambio duro, brusco que hubo de decanatura, la angustia de mis compañeros buscando cómo ser serviles o con los rectores, con los decanos para cuidar. Para yo cuidar eso que tengo ahí, solo necesito servirle a Dios. No más. Servirle a Dios.
porque renueva su misericordia todos los días. Todos los días. Y hay una cuarta. ¿Por qué servirle a Dios? Porque nos sacó de servidumbre. Porque nos sacó de servidumbre. Esa es la forma como Samuel cierra el discurso. Samuel le dice en el último versículo que leímos: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Considerad, no olvides, ten en cuenta, recuerda siempre cuán grandes cosas. Esa es la razón para servirle, suficiente razón para servirle. Todo el tiempo, Moisés en el Deuteronomio le dijo al pueblo de Israel: recuerden que Jehová los sacó de servidumbre con su mano extendida. Y en el Deuteronomio 7:7 le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Porque nos sacó de la servidumbre del pecado. Cada uno de ustedes saben de qué pecado lo sacó Dios a usted. ¿De qué pecado los ha sacado? ¿De qué ruina de su vida moral, espiritual le sacó Jehová? Le sacó Dios. Pero esa es suficiente razón para servirle el resto de la vida. Con eso nos bastaría, hermano. Con eso nos debe bastar. Andábamos en servidumbre. Y la insistencia en no olvidar esto es porque a medida que va transcurriendo el tiempo en la vida cristiana, podemos tender a olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Nos vemos hoy redimidos, hechos criaturas nuevas, rodeados de muchas bendiciones, de bienes que Dios nos ha dado. Y entonces a veces la tendencia es a olvidar la servidumbre del pecado de la que Dios nos sacó. La frustración, la tristeza, la vileza. Hay un pasaje de Zacarías que me impresiona y me estremece siempre que lo leo. Pues que usted Zacarías 3. Zacarías 3:1 dice: después me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, como está hoy a su mano derecha para acusarlo a usted y a mí. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras sucias y estaba de pie delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras sucias. Y a él le dijo: mira que hago pasar de ti tu pecado, y te voy a vestir con ropas de gala. ¿No era este un tizón rescatado del incendio? ¿Qué éramos, hermano? Un tizón. ¿Sí? Ni siquiera un carboncito de esos que compramos, que todavía sirve, puede ser útil para lo que sea. Un tizón es ya quemado. Un tizón es que a veces usted le pone la mano y se derrite ya, se deshace. Eso éramos, ¿me entiende? ¿Sí? ¿No es este un tizón? ¿De qué me vienes a acusar a Daniel, o a Wilmer, o a Juliana, o a Rodrigo? ¿De qué me vienes a acusar si es que eran un tizón? Ya no te queda de qué acusarlos.
ya fueron arrebatados del incendio y vestidos de gala. Estábamos vestidos de inmundicia de nuestro pecado. Yo quitaré tu pecado y te vestiré de gala. Cada vez que me pasan esas tendencias de olvidar, tengo que volver a este pasaje y siempre me estremece porque siempre voy hacia atrás. Y recuerdo en cada área de mi vida de qué tizón estaba hecho. Y solo la gracia, el poder, la fidelidad y la misericordia de Dios me tienen hoy acá, hermano. Suficiente con eso para el resto de la vida, servirle al Señor. Vengo de haber estado con vestiduras viles por el pecado y el Señor me vistió de gala. Yo no me he visto de gala, me vistió el Señor. Le repito, con eso, suficiente para servirle, suficiente para darle la vida, suficiente para consagrarme la vida a Él, suficiente para consagrarme a que estas dos hijas que me dio aprendan a servirle a Él y solo a Él. Antiguamente, en las iglesias, cuando cantábamos himnos, había un himno precioso que vamos a cantar esta mañana con la dirección del hermano, del pastor. Mi vida di por ti, que has dado tú por mí. Mi vida di por ti, que has dado tú por mí. Es esa, y ojalá usted pueda entonar este himno pensando en cómo servirle al Señor. Antes de eso, vamos a orar. Bueno, Señor y Padre Santo, te alabamos y te glorificamos por tu palabra, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por habernos rescatado del incendio. Gracias porque te agachaste a recoger un montón de tizones que esta mañana estamos acá, Señor. Que no valíamos nada. Que estábamos cubiertos de vestiduras viles de nuestro pecado, Señor. Que no tuviste en cuenta nuestro pecado, Señor. Que fuiste con amor a recogernos, Señor. Que nos levantaste la cabeza, Señor. Y nos sacaste de servidumbre para ser siervos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Con eso nos bastaría, Señor, y nos bastará para servirte el resto de la vida, Señor. Con eso nos debe bastar, Padre, para adorarte, honrarte y glorificarte el resto de la vida, Señor. Danos la fuerza, Señor, para servirte, Padre. Danos las fuerzas, la voluntad, la disposición, Señor, para orar por nuestros misioneros, Señor, para respaldarlos, para servir con amor aquí en la iglesia, Señor, para servirle a los demás, aún a los que nos persiguen, aún a los que nos detestan, aún a los que nos angustian, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar vestidos de gala, sirviéndote a ti, aquí y donde nos pongas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de
esplendor. Dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción, angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo sufrí por ti, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Mi celeste hogar, te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. La pregunta es: ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué dejas tú por mí? ¿Qué sufres tú por mí? ¿Qué ofreces tú por mí? La cosa que podemos hacer por Él, servirle. Dile al Señor: yo te serviré. Yo te serviré, Señor. Tú eres tan bueno, has sido tan fiel, tan bueno para mí, Señor. Además eres mi Dios, el dueño de todo, Señor, de mi vida. Te serviré, Señor. Gracias. Al salir de este lugar esta mañana, Señor, y comenzando esta semana, que esa gracia tuya siga fluyendo, el bien y la misericordia, como tú lo dices, nos acompañe cada día y nos permitas en esta semana practicar tu palabra y servirte a ti, Señor, con todo el corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les continúe bendiciendo.